mucho reforzar este mensaje que los océanos empiezan en Madrid. Por supuesto que sí, faltaría más. Yo ya soy un poco mayor, entonces en los años 80, quizás, seguramente muchos de ustedes no lo recordarán o no lo conocerán, pero bueno, aunque a lo mejor no de ese momento, pero seguramente sí lo habrán oído alguna vez porque se hizo muy famosa, ¿no? Había unos cantantes que se llamaban The Refrescos, que cantaban una canción que se hizo muy famosa, que bailábamos mucho cuando teníamos 20 y pocos años, que era aquella de en Madrid no hay playa, vaya, vaya, ¿no? Pues que sepan que no. Que en Madrid si hay playa, como vengo a contarlos, bueno, por lo menos si hay una relación muy directa con los océanos, ¿no? Madrid está, pues, como comentaba nuestra presentadora, a algo más de 300 kilómetros de distancia de la costa. Sin embargo, he de decirles que en una parte pequeñita, porque Madrid es pequeñito y los océanos son muy vastos y muy grandes, pero en una parte pequeñita el mar empieza en Madrid. Empieza en nuestros embalses. Tenemos 22 embalses, de los cuales 13, los más grandes, los gestiona Canal de Isabel II. Empieza ahí, fluye después por nuestra red de potabilización de agua, después llega a nuestros hogares. Nuestros hogares baja a las infraestructuras de saneamiento, se depura y después desde allí los lanzamos a los ríos, bueno, fundamentalmente al río Tajo, que es nuestro río, del que se canalizan todas nuestras aguas, y posteriormente llegan, claro que sí, llegan al océano Atlántico. Pero no solo circula agua, como saben, también circulan otras cosas, también circulan residuos, basuras, un tema que si no tratamos de manera adecuada, y he de deciros que de eso nos ocupamos en Canal de Isabel II de una manera muy particular, como les voy a contar, pues llegarían esos residuos a los ríos, a los océanos, y producirían efectos nocivos sobre la fauna y sobre la flora marina. Creo que un tema que estamos ya todos convencidos, de que la fuerza de los hechos nos ha corroborado y hemos todos ya entendido de una manera muy clara, es que en nuestro planeta, en términos medioambientales, todo está interconectado. Ya no nos sorprende descubrir que los peces, por ejemplo, que en la fauna marina pues, se acumulan metales pesados, microplásticos, antibióticos, insecticidas. Nosotros los ciudadanos somos los que los producimos, así que somos los responsables de eliminarlos, ¿no? O de depositarlos convenientemente. Tratar a los mares y a los océanos de forma saludable reporta muchísimos beneficios en el ámbito de la sostenibilidad. Así que debemos cuidarlos, gestionarlos de forma responsable. Es imprescindible que en este tema cumplamos uno de los paradigmas de la gestión medioambiental. Think global, act local. Piensa globalmente, pero actúa localmente. Localmente, ¿no? Actúa en tu ámbito de actuación, con tu capacidad de actuación. ¿Cómo hacemos esto en Canal de Isabel II? Bueno, pues la sostenibilidad es uno de nuestros valores centrales y es el modelo de gestión que inspira nuestra actuación en el día a día. Nuestro objetivo es cumplir en la parte que nos corresponde los ODS. Nuestra misión es muy clara, ahí la tenemos recogida. ¿Cuál es nuestro eslogan? Cuidamos nuestra comunidad gestionando el agua de todos, con transparencia, eficiencia y sostenibilidad. Como supongo que conocen, Canal es una empresa pública, una empresa que tiene algo más de un siglo y medio de experiencia en la gestión de agua. Este año cumplimos el 170 aniversario de la creación de Canal de Isabel II y somos una empresa, permítame que se lo diga, un poco particular, no porque yo esté en la empresa, ni mucho menos, esa no es la razón que la particulariza, sino porque somos una empresa que realiza la gestión integral del ciclo del agua. Bueno, pues hay muchísimas empresas en el mundo, por supuesto, que se dedican a la gestión del agua, pero que hagan la gestión completa de todo el ciclo del agua
he de decirles que somos muy poquitas empresas, por unas características un poco particulares que tenemos. También impulsamos la evolución de los procesos tecnológicos de abastecimiento y de saneamiento, lo que nos permite estar muy en contacto con la sociedad madrileña, en la Comunidad de Madrid, pero también en otras regiones españolas y también en otros lugares del mundo, potenciando el crecimiento social y económico en los territorios donde trabajamos. Los ODS han marcado nuestro plan estratégico, el que pusimos en marcha en el año 2018, y son nuestro eje fundamental de actuación hasta el año 2030. En la reunión de hoy vamos a hablar particularmente de uno, ¿no? del objetivo número 14 de la vida submarina, que Naciones Unidas define como conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Voy a contarles un poco cómo hacemos esto en Canal de Isabel II. Bueno, la importancia de este objetivo 14, la importancia de proteger los mares y los océanos, es un tema que no hace falta que lo cuente con mucho detalle, del que todos estamos convencidos, sin duda, ¿no? Más o menos, cuando Canal de Isabel II se puso en marcha, un maravilloso escritor, Julio Verne, escribió un libro precioso, que seguro que todos hemos leído cuando éramos jóvenes, ese maravilloso libro de 20.000 leguas de viaje submarino, en el que descubrió para esa generación muchos de los secretos del mar. Los océanos del mundo, los múltiples océanos, su temperatura, su composición química, sus corrientes, todo eso, la vida que hay en el océano, es sin ninguna duda uno de los motores esenciales de los sistemas globales que hacen de la Tierra un lugar habitable para los seres humanos. Nos proporcionan todo tipo de recursos económicos, como alimentos, medicinas, biocombustibles y otra serie de productos, y por supuesto también otros muchos recursos muy importantes. El bienestar de estar cerca del mar, por ejemplo, es un placer para todos y otros muchos que podría contar, ¿no? Sus valores artísticos maravillosos, el mar calmado, el mar embravecido también, pero eso hay que verlo más de lejos, ¿verdad? Porque eso da un poco más de miedo. La verdad es que las afirmaciones de Verne, en su momento, sobre el mar como fuerza motriz, pues fueron proféticas, ¿no? Y la verdad es que tenía una perspicacia este señor muy sorprendente, muy increíble, sin duda, ¿no? Es evidente que la forma en que gestionamos este recurso vital, el agua, es fundamental para la humanidad y tiene efectos en todas las direcciones, ¿no? Uno que es muy importante en este momento, desde luego, es el problema del cambio climático y cómo la gestión del agua impacta sobre el cambio climático. Como todos sabemos, los océanos son una parte muy importante del ciclo del agua. El calor y la radiación solar absorben de los océanos una cantidad de agua equivalente, más o menos en profundidad, como 1 metro de agua, del conjunto de los océanos al año. Eso puede parecer poquito, pero les aseguro que es una cantidad enorme. Diariamente eso es el equivalente a 825 kilómetros cúbicos de agua que el océano directamente que cada día se evaporan hacia la atmósfera. Es unido a otros 160 kilómetros cúbicos aproximadamente que se evapotranspiran de las masas terrestres, que se evaporan del agua que circula por los ríos y por los lagos, o por los glaciares, y que transpiramos los animales, también los seres humanos, contribuyendo muy poquito a todo esto, y sobre todo, mucho más importante, desde luego, la transpiración de las plantas. Pues todo eso, esa enorme cantidad de agua, esos casi 1.000 kilómetros cúbicos de agua diarios, llegan a la atmósfera y, al cabo de unos días, se precipitan en forma de lluvia y de nieve, se restituyen a la Tierra. La diferencia entre la evaporación y la precipitación provoca la escorrentía de agua dulce, que es de la que nos nutrimos para beber, para la agricultura, para la industria, es la que los seres humanos y todas las plantas, casi todas las plantas y los animales utilizan para la vida. Es un elemento absolutamente fundamental para la vida, como todos sabemos.
Aproximadamente unos 100 kilómetros cúbicos diarios vuelven a los mares y a los océanos cada día por esa vía, por ese proceso de escorrentía. Este proceso pues, tarda desde aproximadamente 10 días en el proceso de evaporación y de lluvia y de precipitación. En el caso del agua de los océanos, por ejemplo, desde unas semanas hasta años circulando por los ríos, dependiendo lógicamente de la longitud de los ríos. En el Nilo tarda mucho más que en ríos que nacen muy cerca de la desembocadura, como es lógico y natural, o puede estar cientos de miles de años, por ejemplo, en el hielo, que se congela en la nieve, que cae y que después se transforma en hielo en los polos. Es evidente que nuestra gestión en el saneamiento de las aguas residuales también influye directamente en ese proceso, como pueden imaginarse, en la calidad del agua que los sistemas fluviales que tienen su desembocadura al final del océano. Para alcanzar un empeño excelente en Canal, apostamos por un modelo de economía circular, valorizando los residuos y particularmente cuidando las masas de agua. Esos son los 3 pilares esenciales sobre los cuales basamos en nuestra actuación a nivel ambiental. Tenemos muy claro que cuidar de nuestros ríos es lo mismo que cuidar de los mares y de los océanos, o es una parte de cuidar de los mares y los océanos. Como gestores de un recurso natural imprescindible para la vida, como responsables de la depuración y del adecuado vertido a los cauces de las aguas residuales de más de 7 millones de personas, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en otros sitios, la conservación y la protección de nuestro medio ambiente forma parte de nuestra misión y es una de nuestras principales materias y tareas del día a día. Voy a contar, voy a que sea un poquito rápido, un poco cómo hacemos todo esto en nuestra compañía. Bueno, nuestra filosofía esencial es trabajar sobre 3 pilares que voy a desarrollar rápidamente. El primero es el cuidado de las masas de agua. Vamos a hablar del saneamiento de las aguas residuales, del uso extensivo del agua regenerada, de los tanques de tormentas. Después hablaré un poquito de economía circular, donde nuestras depuradoras de aguas residuales se han transformado en biofactorías en las que convertimos residuos en productos, de las que extraemos materias primas que reincorporamos al ciclo de producción en la economía. También utilizando energías limpias y renovables en todas nuestras instalaciones. El Canal de Isabel II es el primer productor de energías renovables de la Comunidad de Madrid. Y por último, como tercer pilar, hablando de la valorización de los residuos, destacando 2 programas en particular. Un programa que tenemos de recuperación de fósforo, muy importante, y también un programa de higienización y de reutilización de los lodos de las depuradoras y de nuestras potabilizadoras. Empezando por el cuidado de las masas de agua, el saneamiento de las aguas residuales. Bueno, la preocupación por la calidad del agua y por la evacuación de los vertidos está intrínsecamente unido, es algo que es muy fácil de constatar, al desarrollo de la civilización y de la urbanización. Pero es hace muy poco tiempo, prácticamente a principios del siglo XX, cuando se identifica, cuando se reconoce, cuando se constata que la eliminación de los desperdicios a través de los ríos era el origen, y lo sigue siendo en algunos sitios del mundo, de muchos problemas de salud pública. Así que todos los países nos pusimos a trabajar de una manera muy importante a desarrollar un gran programa para depurar las aguas. Un programa que hay que señalar que sobre todo tiene un impulso muy importante en Europa y en España, sobre todo a partir de los años 70, hace aproximadamente no mucho más de 50 años. El objetivo, por supuesto, es hacer una gestión de recursos lo más eficiente posible. Canal de Isabel II es la empresa encargada de todo este proceso de depuración en toda la Comunidad de Madrid y de saneamiento en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid. Para ello, lo que hacemos, el saneamiento lo que hace es transportar las aguas residuales a través de las redes de drenaje urbano
hasta las estaciones depuradoras, que llamamos las EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, donde se somete ese agua a diferentes tratamientos, fundamentalmente tratamientos biológicos, para devolverla a los ríos en las mejores condiciones. Canal gestiona más de 15.000 kilómetros de redes de saneamiento, de alcantarillado municipal, colectores, emisarios, estaciones de bombeo, tanques de tormentas y 157 depuradoras de aguas residuales, específicamente en la Comunidad de Madrid. Controlar la calidad de ese agua residual es un tema absolutamente fundamental, como digo, para devolver ese agua, esos efluentes, en las mejores condiciones a los ríos. Pero además de hacer ese proceso, tenemos una estructura de utilización de agua regenerada muy importante. Ese agua que depuramos la devolvemos a los ríos en las mejores condiciones, pero hay una parte muy importante a la que todavía le damos un tratamiento adicional para poderla utilizar en otros usos. ANAR dispone en este momento en 32 de sus EDAR de instalaciones de producción de agua regenerada y operamos en torno a unos 500 kilómetros específicos de redes específicas dirigidas a distribuir ese agua para su reutilización. Se reutiliza fundamentalmente en riego urbano, en la mayor parte sobre todo en los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid, en riego como digo, de parques, de jardines, de baldeos, de calles y también en algunos usos industriales indirectos muy importantes. Estamos trabajando también en un plan muy ambicioso dirigido a sustituir el agua de riego en las urbanizaciones privadas, que fundamentalmente es agua de pozos, por este agua reutilizada. Estamos hablando, el año pasado produjimos 126 hectómetros cúbicos de agua reutilizada. Eso es casi un 25% de toda el agua que depuramos. Es un volumen de agua muy importante. No toda la reutilizamos en esos usos que acabo de comentar. Y la parte más importante, unos 113 hectómetros, la devolvemos al río en unas condiciones, les puedo asegurar, mucho mejores que las que transporta el río, cuando llega cuando se acerca a nuestros puntos de distribución. Esta es una apuesta que consideramos que es importantísima y vamos a continuar, por supuesto, con ella en el futuro. Tanques de tormentas. Me parece que es un tema que también es interesante que conozca, aunque últimamente hemos... Canal de Isabel II tenemos la sensación de que es una empresa que no es muy conocida. Todos la conocemos como una empresa que suministra el agua en la ciudad de Madrid, pero hacemos muchas otras cosas que estamos intentando trasladar al conocimiento de la opinión pública. Una de estas es la de los tanques de tormenta. Seguramente habrán visto algunas noticias sobre este tema últimamente en la prensa, porque nos parece que es algo interesante contar. Estamos acostumbrados a ver que el agua se precipita de vez en cuando, con lluvias muy intensas, empapando a las calles, pero todo ese agua ¿dónde va? Todo ese agua, evidentemente, va a las alcantarillas, pero las depuradoras están construidas y diseñadas para funcionar con un régimen, digamos, continuo. No tenemos un acelerador que podemos pisar para que depuren el agua más deprisa o más despacio. Eso no lo podemos hacer. Se trata de reactores biológicos que tardan unas horas en producir su tratamiento y no podemos eso ampliarlo. ¿Qué es lo que hacemos en Madrid? Pues hemos creado unos enormes tanques de tormentas para recoger ese agua, con dos objetos. Primer objeto, el agua de la lluvia, los primeros 10 litros tienen una carga contaminante impresionante, limpian las calles, recogen toda la basura que está acumulada, toda la suciedad, y eso automáticamente, si no lo pasáramos por la depuradora, tendríamos que verterlo al río. Imagínense el problema que eso generaría. La última vez que eso ocurrió en Madrid, hace unos 20 y tantos años, el río Manzanares, después de un suceso de lluvia bastante importante, se convirtió en un tremendo basurero. Un río que atraviesa una parte muy importante de la ciudad de Madrid. Como pueden imaginarse, eso no tiene sentido. Por eso, el Canal puso en marcha toda una serie de actuaciones destinadas a construir unos enormes tanques de tormenta. Tenemos la infraestructura de tanques de tormenta, perdónenme que se los diga, no lo entiendan como una chulería madrileña, pero la más grande del mundo. Y dirán, ¿y eso por qué? Pues por una razón muy particular. Porque la capacidad hidráulica, en primer lugar,
de cauce y sobre todo la capacidad de dilución del río Manzanares es muy reducida. Así que lo que hacemos es almacenar ese agua en 60 tanques, de los cuales hay 2 que son particularmente grandes, almacenarla y poco a poco irla pasando por las depuradoras y evitar de esta manera esa problemática tan importante. Estas infraestructuras de gestión de pluviales pues son muy visitadas en nuestra ciudad por otras muchas ciudades que están aplicando también este procedimiento de gestión. Bueno, voy a hablar un poco ahora de la economía circular. Como antes comentaba, hemos transformado nuestras depuradoras, nos gusta decirlo así, en biofactorías. Tenemos un objetivo a corto plazo muy importante, que es residuos cero, y tenemos un objetivo también, desde el punto de vista energético, muy importante. Nuestras depuradoras, como digo, se están convirtiendo, además de en un centro de depuración, en factorías de recuperación de nutrientes y de generación de energía. En Canal aprovechamos energéticamente los subproductos de los procesos, esencialmente biogás. El proceso de gestión de los lodos de depuradora permite producir un biogás que es muy rico en metano, que se produce en la digestión anaerobia de las aguas residuales, en ausencia de oxígeno, y en la cual la materia orgánica se convierte en gas. Y usamos ese gas para producir electricidad, para producir una electricidad renovable, para calentar nuestros procesos y para, como digo, para reducir nuestro coste energético, por supuesto también, por supuesto que sí. Es un esquema de funcionamiento que es muy importante. También en esta línea, decirles que estamos desarrollando en este momento un gran proyecto uniendo las 2 cuestiones esenciales que acabo de comentar hace un momento, uniendo por un lado la utilización de agua reutilizada y las energías renovables. Tenemos en proceso la construcción de una planta de hidrógeno, que seguramente va a ser una de las más grandes que va a haber en España en un futuro muy inmediato, en la cual esperamos producir 500 toneladas de hidrógeno todos los años utilizando estos 2 residuos del proceso, esta economía circular a la que me estoy refiriendo. También otro elemento muy importante de la economía circular es la generación de energía limpia. Como antes comentaba, Madrid es la empresa energética más importante, Canal es la empresa más importante de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que en Madrid no hay mucha infraestructura de producción hidroeléctrica, pero bueno, en la nuestra, o eléctrica, pero la nuestra, como digo, es la más importante. Tenemos 107 megavatios de capacidad instalados, con los cuales, bueno, pues estamos consiguiendo, tenemos un objetivo de manera inmediata. Ahora mismo, el año pasado, cerramos el año siendo capaces de abastecernos en un 74% de la energía eléctrica que consumimos, que es muy grande. Y tenemos como objetivo llegar a cumplir el 100% de autoabastecimiento en un plazo de tiempo corto. Además, estamos desarrollando muchos proyectos para alcanzar ese objetivo. Ahora mismo tenemos unos 50 megavatios de proyectos de energía fotovoltaica, algunos muy singulares, utilizando, por ejemplo, la lámina de agua de los embalses como espacio para colocar las plantas fotovoltaicas o las placas fotovoltaicas flotando para producir electricidad. Con respecto a la valorización de recursos, quiero referirme de manera específica a un tema que creo que también es interesante. El agua no es el único recurso limitado y esencial en el planeta, hay otros muchos. Por ejemplo, el fósforo, que es un elemento, como todos conocemos, bueno, pues clave en los huesos, en el ADN o en otros muchos aspectos. Es la base de los fertilizantes agrícolas, una de las bases de los fertilizantes agrícolas, importante, y en Canal hemos diseñado una fábrica especial para producir un fertilizante que es muy singular, es la estruvita. Es una fábrica que está produciendo ahora mismo 2 toneladas de estruvita diarias de este fertilizante. En este caso es un producto, o es un residuo, mejor dicho, que todavía no podemos comercializar en nuestro país porque todavía no tiene la categoría, no está categorizado administrativamente como producto. Así que lo exportamos a otros países, a Estados Unidos, a Reino Unido y en Holanda, donde sí se ha legalizado su uso y se utiliza como un fertilizante, como digo, muy importante. La última línea a la que me quiero referir es la que está relacionada con la higienización de lodos. España es uno de los mayores productores europeos de lodos
de estaciones depuradoras de aguas residuales. Los lodos de depuradoras contienen muchos recursos aprovechables, contienen agua, contienen materia orgánica, contienen nutrientes y micronutrientes, contienen fertilizantes. Pues lo que intentamos es extraer de esos lodos todo lo que podemos en ese sentido. El año pasado tratamos 440.000 toneladas de lodos. Lodos que utilizamos para la agricultura, lodos que utilizamos para producir compost de calidad, lodos que utilizamos para producir fertilizantes agrícolas de calidad, que vuelven después de un proceso de secado térmico y de higienización para poderse reincorporar a la actividad. Bueno, he pasado revista, más o menos en el tiempo previsto, creo que no me he pasado mucho, de todos los temas que quería contarles, de cómo estamos comprometidos en esta gestión importante del agua. No solo del agua, como pueden ver. La gestión sostenible, el uso eficiente de los recursos y de la energía, como ven, es parte esencial de nuestro ADN. A través de todos estos procesos, basados en la economía circular, de valorización de recursos y de cuidado de las masas de agua, contribuimos también a la reducción de la huella de carbono y a la lucha contra el cambio climático y a minimizar en todo lo posible nuestro impacto ambiental y fomentar las mejores condiciones también para preservar los ecosistemas acuáticos. El cuidado del agua, de nuestros ríos y de nuestros embalses, redunda sin ninguna duda en el bienestar de los mares y de los océanos. Una gestión eficiente de este recurso esencial, del agua, es clave para un futuro sostenible. Cuidando el agua, estaremos cuidando de los ciudadanos y, por supuesto, pensamos que todavía tenemos tiempo para hacer esto mucho mejor y estamos atentos a ello. Muchas gracias por su atención.